Entonces, con todo este conocimiento ya de algún modo, sí, no nos hemos dado valores, hemos trabajado netamente con letras, pero está muchísimo mejor así. Y enseguida vamos a ver por qué. No van a depender ya de formularios, tal vez solamente para ver la forma y todo eso, pero... A ver, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos un ejercicio que dice calcule el factor de ganancia dado el siguiente amplificador operacional, ¿no? Ya, nos están dando esta forma, nos dicen de que E vale 1, supongo que estará aquí, ¿no? Esta es una fuente de voltaje directa, ¿no? Estos picos acá representan lo que es tierra. Ya, aquí, rápidamente, ¿qué configuración es esta? Les escucho. De todas las que hemos visto, ¿qué configuraciones o cuál se les viene a la mente? Amplificador inversor. Inversor, Inversor nomás, ¿eh? inversor, ¿eh? Sencillo. Tal vez la pregunta ni siquiera pida esto. ¿Qué es esto? Un inversor, ¿eh? Eso directamente ya. Entonces ya saben cómo va a ser, ¿no? Mi salida es mi entrada es positiva. Mi salida, ¿cuánto tiene que ser? Negativa. ¿No? Ya, de algún modo esas cosas ayudan al momento de hacer todo el análisis. Pero vámonos así de lleno a lo que nos interesa. Este punto es igual a este punto. ¿Cuánto vale? 0 voltios y por lo tanto este vale 0 voltios también. Definamos las corrientes. Ahora, ¿qué hago con esto? Aquí apareció algo, ¿no? Que esto es una carga en sí, ¿no? Esta carga simplemente representa, es un lugar donde este voltaje va a caer, ¿no? Así que si algún momento se les aparece una carga aquí, porque aquí está con el mismo nombre, ¿verdad? RL, entonces no es necesario que hagan el análisis tanto sobre esa carga, ¿no? Necesario tanto no es. Entonces, una vez hecho esto, ya tomando en cuenta esos nodos que se encuentran ahí, y obviamente esto es carga, ¿no? No es otra cosa, no forma parte en sí del análisis real, es simplemente donde va a caer nuestra respuesta. Decimos I1 es igual a I2, rápidamente, I1, ¿a qué es igual todo esto en sí? Estamos partiendo de la fuente ¿cuánto vale? 1 voltio, 1 voltio menos 0, atravesando una resistencia de 10 kilos, 10K colocámosle. Y 2, ¿de dónde está viniendo? De 0 a la salida, ¿no? La salida en sí es VO. Y es lo que nos están pidiendo hallar. ¿Por qué está tan deforme este? Bueno, VO. Atravesando qué resistencia 100K. Y ojo aquí, ¿no? En sí no nos están pidiendo VO, nos están pidiendo hallar el factor de ganancia. El factor de ganancia, ¿cómo lo hemos definido? La salida es igual a la entrada multiplicada por el factor de ganancia. No, en sí nos están pidiendo hallar esta expresión de ahí. ¿Y cómo la hallo? Bueno, puedo de algún modo encontrar esta forma, o si me es más cómodo directamente dividir, ¿no? Voltaje de entrada, o voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada. Ese es en sí el factor de ganancia, de calidad, o como quieran llamarlo ustedes. Entonces, hagamos lo siguiente. Ya. Ya tengo esta expresión de aquí. Y despejo para ya lo que es el voltaje de salida. Este miembro pasa aquí a multiplicar y el otro al otro miembro, aunque puede quedarse aquí también, 100 kilos. Ya, y este 1 se queda como 1 nomás. Menos VO. Esto dividido, ¿no? Simplificándolo a las operaciones, aquí me va a quedar 10. Este menos lo voy a pasar a este miembro y me queda lo siguiente. Mi salida, ¿cuánto es en sí? Mi salida es VO. Bueno, mi salida es menos 10. Mi salida es menos 10 tal cual. Por tanto, la expresión aquí tal cual tocaría ahora lo que es hacer la correspondiente división, ¿no? Entonces tengo aquí voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada. ¿Cuánto tenía en la salida? Tenía legalmente menos 10, ¿no? Y en mi entrada, ¿cuánto tengo? 1 voltio. Entonces mi ganancia, voy a decirlo de esta manera, mi factor de ganancia A va a tener esta expresión de aquí, ¿no? Tendría que ser menos 10, ¿no? Pero aquí hay un problema, y eso depende mucho de la bibliografía, ¿ya? En lo posible y en la mayoría de los casos, si es que se les presenta un ejercicio como este,
Aquí tienen que aplicar lo que es valor absoluto, porque esto de aquí se llama ganancia, ¿no? Y la ganancia expresada en los libros normalmente aquí viene precisamente aquí con una especie de valor absoluto, tal cual. En pocas palabras, no puede ser negativo. Mi ganancia tiene que ser positiva, digámoslo entre comillas, ¿sí? Pero esto simplemente es una expresión para que de algún modo se acomode más al contenido que quiera ver el autor, debido a que se llama ganancia, ¿no? Tiene que ganar algo, ¿no? Entonces, si aplico eso, esa regla, y aplico aquí lo que es valor absoluto, aquí voy a obtener como respuesta 10, ¿no? Entonces mi ganancia sería de 10. 10, bueno, adimensionalmente 10 sería, ¿no? Pero yo sé de que ese 10 tal cual representa solamente cuánto se va a amplificar, ¿no? Aquí falta aclarar de que como tengo un inversor, ese 10 va a hacer que la señal se invierta, ¿no? Pero hasta ahí ya tendría lo que es el problema correctamente hecho, ¿no? Esta sería la ganancia. Mi salida, el signo que le salga. Así que está bien, ¿no? Aquí no hay que hacer ninguna modificación. La modificación que hay que hacer normalmente es aquí, en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna consulta, yo creo que está claro, ¿no? Sigamos. Oh, sí, una preguntita. Disculpe, ¿ya avanzaste lo que es función de transferencias en los op-amps? Función de transferencia. No, Sí, todavía no. Eso lo vamos a ver si es que ahí, alcanza un poquito de tiempo. Sí, porque eso por favor. legalmente no sería un tema tanto de esto, ¿no? Pero si quieren verlo, adelante, ¿no? Pero para eso tienen que dominar esto. O sea, cómo se saca estas Sí, fórmulas, se tiene que dominar. sí. Porque lo único que se Feliz, hace. suele algunos exámenes que vi, a mí me tocó uno donde no lo entendía muy bien y por eso estaba preguntando. Para función de transferencia, lo único que hay que hacer, bueno, si es que meten capacitores, inductancias, es que esto lo cambias, ¿no? En función de la frecuencia, ¿no? S, C, S, L, esas aparecen estos señores de acá y nada más, ¿no? Con, con, con la Plus creo que trabajan, ¿no? Sí, con la plaza. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, que nos dé un poquito de tiempo más. Ya, esta es una configuración en cascada. Determina el voltaje de la salida. Y aquí sí nos están pidiendo que hayamos esto, ¿no? Cascada quiere decir un bloque tras otro. Si por ejemplo aquí yo tengo un bloque integrador y aquí tengo después un bloque derivador, ¿no? Y luego sigue. Esta es la configuración que se llama en cascada. Y es importante igual que beneficio de esta clase, ¿no? Porque en sí es como hacerlo por zonas, por partecitas. Zona uno, zona 2 y luego se saca todo después. Pero hay que identificar bien qué tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no me están dando ninguna información sobre el voltaje. Es simplemente 12 milivoltios y ya. ¿Qué asumo con eso? ¿Qué es esta expresión de aquí? Esto en sí es voltaje DC. No me hallo otra forma de poder definir esta cosa. ¿Y esto de aquí qué es? Ya me está dando aquí la forma de un generador de AC, ¿no? Y 18 milivoltios, esto es AC. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace ahí? Ya lo vamos a ver enseguida. Pero si quieren sumar AC con DC, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Supongamos, a ver, qué sé yo. Aquí quiero sumar 2 voltios más 5 qué sé yo, coseno de 10t, supongamos. ¿Ya? Y supongamos que mi función, esta de aquí, la que voy a marcar de color rojo, tiene esta gráfica. Supongamos. ¿Cómo va a ser mi salida? ¿Cómo yo puedo graficar mi salida? Bueno, en sí, la expresión tal cual, al momento de graficar esto, es que esta señal seno se va a subir 2 voltios, ¿no? Si por ejemplo estoy partiendo aquí del 0, ahora va a partir de 2 voltios, pero va a seguir siendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es cuando sumamos DC con AC. De algún modo es para cambiar el pedestal, digamos, de otra manera, ¿no? Pero aquí nos están pidiendo un valor fijo, así que vamos a interpretarlo dependiendo del caso. ¿Ya? Esto es un inversor también. Un inversor. Aquí tengo qué cosa. Esto es un sumador inversor también, notarán, ¿no? Sumador Un inversor. inversor y simulador tienes ahí. Bien. Entonces directamente, como ya saben hacer el análisis, voy a traer lo que son las fórmulas.
La fórmula del inversor es esta de aquí. Una de las fórmulas que también las resistencias, ¿no? Así que hay que saber cuál es cuál para empezar. Ya, esto es para la primera parte que es del inversor, ¿no? Como les digo, pueden aplicar la fórmula directamente o hacer el análisis, ¿no? Pero un análisis siempre va a valer mucho más que aplicar una fórmula, ¿no? De algún modo el análisis, cuando lo hacemos con estas flechas y todo esto, las corrientes, justificas que tú has entendido, que sabes de dónde salen las fórmulas. Hacer esto simplemente es colocar la fórmula, ¿no? Y reemplazar la información. Pero haremos la primera parte, como sabemos que es un inversor ya, y reemplazaremos directamente. R2, ya. R2 en sí es la resistencia de retroalimentación. Y voy a ver lo que es mi entrada por esta parte. Perdón, ahí está, 330 kilos. Y la resistencia R1, esto sería R2. Es lo malo también, ¿no? Hay que identificar 33 kilos. ¿No? 33 kilos. Y mi entrada es 12 milivoltios. Preferiré, en caso de que mi respuesta, ¿no?, mis incisos estén en milivolts, trabajo en milivolts nomás, ¿no? No hay problema. Entonces lo voy a dejar como milivolts nomás. Bueno, ahí está. Y eso de allí, si no me equivoco, va a ser igual a 333 días. Esto es menos 120. Respetando lo que son las unidades, ¿no? Ya, ¿y eso en qué parte está? Ojo, ojo. No puedo poner el mismo nombre. Ese es el detalle. En sí, el punto de salida, si es que estoy analizando todo esto, sería este, ¿no? Aquí, en este punto. No le puedo poner voltaje, o le llamaré, qué sé yo, voltaje 1, supongamos. Muy repetitivo. Voltaje A. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya no se llamaría, porque mi voltaje O real está al final de todo el recorrido cascada. Ya tengo el voltaje en este punto. ¿Cuál es la siguiente etapa? Esto de aquí es un sumador no inversor, ¿no? Sumador no inversor. ¿Cuáles serían mis entradas? Por un lado tendría esta entrada y por otro lado voy a tener esta, ¿no? El voltaje en sí que acabo de hallar, que serían menos 120 milivoltios, ¿no? Eso sería. Entonces, es cierto que aquí tengo AC, es cierto, ¿no? Pero, como les dije, al momento de sumar señales, no interesa qué frecuencia tenga esto, ¿no? Porque el amplificador suma lo que se le ponga encima, ¿no? Lo único que interesa aquí, obviamente, ¿no? Ojo, las excepciones son el integrador y el derivador. Ahí sí hay que analizar toda la señal completa. Pero como tengo un sumador, entonces voy a trabajar simplemente con los 18 milivoltios. ¿De acuerdo? Digo lo siguiente. Ya aquí sí voy a hacer el análisis. Tampoco puedo pasarme de... Aquí tengo I2, pongamos. Y aquí tengo lo que es IA, digamos. ¿Ya? Ahí. IA, I2. Y finalmente que tengo aquí lo que es la retroalimentación. En sí, todo esto, aquí dirán, ¿por qué está separado? Los nodos. Cuando tenemos dos nodos separados por un cable, en sí todo esto llegaría a ser lo mismo, ¿no? Ya, y por aquí tengo lo que es la salida. Qué sé yo, a ver, le llamaremos I sub 0. Entonces, llevando esto al papel, digo IA. Y ya. ¿A qué va a ser igual el voltaje ya? Primero tengo que ver lo de las terminales, ¿no? Aquí, en sí, este punto, bueno, toda esta parte de aquí es igual a esto. ¿Cuánto cae aquí? 0. ¿Cuánto va a caer aquí? 0. Por lo tanto, el voltaje, la corriente ya va a ser igual a lo siguiente. Voltaje A menos 0. Y todo esto dividido entre 47 kilos. Más I2, la corriente I2 lo propio. Ahora aquí tengo AC, ¿no? Pero como les dije, lo voy a tratar como si fuera... como si este valor fuera lo único que me interesa, ¿sí? No hay nada de malo. Entonces, sería 18.000 aquí.
menos 0 también. Y sub 0. Aquí lo propio. Bueno, ya está en sí la expresión. Aquí puedo reemplazar voltaje A, porque ya sé cuánto vale eso, ¿no? El voltaje A vale menos 120 milivoltios. Ahí está. Listo. Ahora aquí trataré de despejar como dé lugar, ¿no? En este caso puedo procurar multiplicar a toda la expresión por 470k para de algún modo eliminar estos denominadores que no están ayudando en nada. Si hago eso, tengo lo siguiente. Aquí tengo 10 por menos 120 milivoltios más aquí lo propio, 10 por 18 milivoltios sería aquí. Y aquí sería simplemente menos voltaje de salida. En sí estoy tratándolo como si fuera DC nomás, ¿no? Porque solo me interesa la amplitud. Ya, y a partir de ahí tocaría hacer operaciones. Aquí voy a simplificar los signos y finalmente ¿qué tengo? No, esto es en caso de que mi respuesta esté en milivolts, ¿no? Ahora si no está en milivolts, bueno, la respuesta en sí sería 1.02 volts. Y ya tengo, ¿no?, lo que es el voltaje aquí en la salida. Pero en sí eso, ¿qué me quiere decir o qué significa tal cual? Significa de que como aquí yo tenía una señal AC, ¿no?, una señal AC de esta manera, y aquí tenía 12 milivolts, entonces esta señal se ha subido de algún modo, ¿sí? Se ha subido de tal manera que la suma de estas dos, o el hecho de querer sumarlas, el nuevo pedestal se encuentra aquí arriba. Y si lo grafican, ¿no?, están con tiempo y todo eso, se van a dar cuenta de que permite esto la siguiente situación, esto de aquí, ¿no? ¿Y dónde está este 1.02 volts en sí de la salida? Bueno, en sí este es el tope, ¿no? Pero nosotros lo identificamos como salida porque es el valor máximo que va a salir, ¿no? Y a partir de eso ya pueden hacer deducciones. Tienen que ver siempre lo siguiente, ¿no?, que las respuestas tengan sentido. Aquí tenía positivo, ha pasado por un inversor, se ha vuelto negativo. Sí, tiene sentido. Después, ¿qué pasó? Ha habido una suma. ¿Quién era mayor? ¿El 120 o el 18? El 120. Por lo tanto, tenía que ganar el menor, el voltaje negativo. Ha pasado por un sumador inversor. Es negativo, tiene que volverse positivo. ¿Ha pasado eso? Sí, pasó. Así que de algún modo tiene sentido el análisis que hicimos. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta. Ya. Entonces vamos a parar un momento y vamos a ver el